lo voy a grabar y después lo voy a subir. Qué bárbaro. Bueno, muchas gracias Romina por la presentación, gracias a Fabio por convocarme y gracias a la cátedra bueno, y a todos los chicos y todos los alumnos que están presenciando, algún que otro colega también habrá, seguramente. Este, Vamos a compartir un poquito estas vivencias desde el vamos. Quiero hacerlo con un tono y con una tónica de actualidad, de todo lo que vayamos a hablar ahora en esta casi 2 horas va a ser, son cuestiones de actualidad que están viendo, leyendo los diarios, escuchando las noticias y todo. Así que desde ya quedo abierto a las preguntas o anótenlas para el momento o las van anotando en el chat o como quieran y vamos haciéndolo, ¿eh? Vamos a hacer así, como dijo Fabio, vamos a hacer una breve introducción, vamos a mencionar cómo es el procedimiento en la Corte Penal Internacional, hablaremos un poquito de víctimas específicamente y después a los casos concretos, Ucrania y la Palestina con Israel, qué puede pasar y qué no puede pasar, y gracias por estar despiertos un sábado por la mañana. Bueno, eso es, la verdad es importante. Bueno, vayamos por la introducción, Romina, si pasamos los slides, arrancamos. Em, Primero voy a arrancar haciendo un breve comentario acerca de lo que fue toda esa progresión del acceso a la justicia de las personas a la justicia internacional. En materia de derecho internacional de los derechos humanos, cómo se vinculó con el derecho penal internacional, tenemos muchos dicen que el derecho internacional público y el derecho penal internacional se vincularon a través de los largos conflictos y todo ello. De hecho, los individuos y los grupos de individuos comienzan a tener acceso a instancias internacionales, ¿no? Con esta evolución, hablamos de tribunales, bueno, de una expansión del derecho internacional, una gama de tribunales internacionales que resolvieron casos intraestatales y casos interestatales, esto es Estado A, Estado B. Eh, Toda esta evolución lleva a tener, ustedes, quienes están estudiando humanos, saben acerca del sistema interamericano de derechos humanos, el sistema europeo, la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la Corte Europea de Derechos Humanos, también por África, también la Unión Africana tiene la Corte Africana de Derechos Humanos, y todo eso es una evolución que se termina de plasmar en el Estatuto de Roma, la Corte Penal Internacional, pero también siguen coetáneamente otros tribunales penales internacionales, esto es, tribunales de carácter mixto, tribunales híbridos, o como se llame. Tribunales híbridos, el ejemplo que siempre se da es el Tribunal de Sierra Leona, esto es que surge a través de una resolución del Consejo de Seguridad de la ONU, con un acuerdo entre el gobierno de Sierra Leona y la ONU, con un mix entre derecho de Sierra Leona y derecho internacional penal. Seguimos la siguiente. Em, Todo esto se da a través mencionaba hace un ratito, con la conciencia de la primacía entre el jus necessarium sobre el jus voluntarium. ¿Qué es esto? El jus necessarium era necesario poder imponer este, ciertos designios y ordenar toda una serie de jurisdicciones penales internacionales, entonces múltiples tribunales internacionales y la jurisdicción compulsiva obligatoria. ¿eh? Muchos se agarraban de lo que menciono ahí en el slide acerca de la cláusula opcional del artículo 36, inciso 2 del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia. Todos dicen, no, hay una cláusula opcional, pero no. La cláusula opcional del 36, inciso 2 del Estatuto de la Corte Internacional el propósito que tiene es lograr la aceptación original de la jurisdicción obligatoria sobre la base de la igualdad jurídica de los estados. ¿eh? Y después, como tercer punto, en el slide, lo que destaco es que los tribunales internacionales fortalecen y enriquecen la cohesión del derecho internacional. Eh, ¿Por qué digo esto? Porque entre el 2000 y el 2010 hubo una corriente doctrinaria y muchos pensaban y muchos hablaban de la proliferación de tribunales internacionales, muchos hablaban de la fragmentación del derecho internacional, que este era un riesgo para muchos, y de hecho esto fue el tema de la academia en un año aquí en la Academia de la Haya de Derecho Internacional,
donde muchos veían un riesgo para el derecho internacional y otros veían una oportunidad. En materia de quienes veían un riesgo, lo hacían en que tantos tribunales internacionales ofrecían una diversidad de competencias, pero que eran mal utilizadas. Esto es, favorecía el forum shopping, esto es la elección más conveniente para quien tiene que demandar o elegir. Y de esta manera, eh, quien elegía el foro, esto es, quien elegía la ley aplicable más beneficiosa para uno, estaba eligiendo la jurisdicción, ¿no? Por aquello de la teoría del paralelismo, la doctrina Azar, esto es, quien elige la ley aplicable está eligiendo jurisdicción o está eligiendo juez. Entonces, para evitar estos fraudes a la ley o fraudes internacionales, o sea, estamos todos quienes vemos una oportunidad, quienes vemos una cohesión del derecho internacional y vemos cómo esto fue, eh, se, em, se fue uniendo en materia de interpretación sobre todo, y hoy por hoy lo podemos ver, sobre todo en el Tribunal Penal Internacional, que recepta argumentos de la Corte Europea. Es algo maravilloso ver una resolución de apelaciones de la Corte Penal fundamentándose en fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y todo eso. O sea, hay una interpretación que ha hecho que eh, se haya fortalecido el sistema con todo esto y con toda la proliferación de los tribunales internacionales. Siguiente. Mm, em, bueno, el movimiento de la jurisdicción obligatoria, ya lo hemos visto todo esto. A ver, pasemos a la otra. Em, exacto, estamos ahí. Derecho penal internacional y su relación con los derechos humanos. Derecho penal internacional sabemos que es un conjunto de normas que establecen consecuencias jurídico-penales, la combinación de figuras penales con la combinación de figuras penales con el derecho internacional. Esto es em, una responsabilidad, la idea central es la responsabilidad individual y la reprochabilidad de determinada conducta. Siguiente, y nos ingresamos en lo que es una relación pura entre el derecho penal internacional y los derechos humanos, ¿eh? Que, como dijimos hace un rato, se construyó y se elaboró a través de los más graves conflictos de la humanidad, ¿no? Y ahí los autores alemanes nos empiezan a hablar de una macrocriminalidad, ¿no? Donde las figuras penales proporcionan el derecho penal y en su calidad de tales son formalmente, se hacen derecho internacional. Entonces, a raíz de estas teorías, ¿eh? Eh, para que haya macrocriminalidad, tenemos que ver, estos componentes tienen que ser, dijimos, comportamientos conforme a un sistema, adecuados a una situación dentro de una organización. Esto es, estructura organizacional, un aparato de poder, un contexto de acción colectiva y esa macrocriminalidad lleva a macroacontecimientos, ¿no? Siguiente. Bueno, mencionábamos la macrocriminalidad y todo ello, y tenemos que decir en este momento, es apropiado decir que el derecho penal internacional es parte del derecho internacional público y se origina a través de la celebración de convenciones entre los estados, ¿no? El artículo 38 del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia, se originan a través del derecho consuetudinario o a través de los principios generales de derecho, ¿no? Eso habría que haberlo incluido ahí en el slide. Siguiendo con el tema de la macrocriminalidad, eh, decimos, comprende crímenes internacionales de actores no estatales, decimos que se apoyan en el concepto de crímenes internacionales del Estatuto de Roma, esto es, genocidio, crímenes de guerra, crímenes contra la humanidad, crimen de agresión también, y violaciones de derechos humanos que se encuentren en el contexto de comisión del ilícito y que sea determinado, generalizado y sistemático. Estas son tres palabras que los autores alemanes Otto Tristeres, y ambos insisten mucho, y están extraídas del concepto de crimen de lesa humanidad. Si vamos a la definición que nos da el Estatuto de Roma, las palabras un crimen de lesa humanidad es aquellos actos como parte de un ataque generalizado, sistemático, contra una población civil y con conocimiento
determinados ataques. Siguiente. Bueno, los fundamentos filosóficos, a mí yo quiero hacer hincapié, bueno, acá menciono a lo que hablaba al principio, bueno, el principio punitivo, esto es un derecho penal internacional protector de derechos humanos esenciales, ¿no? Mencionamos el principio de ciudadano mundial por la universalidad de los derechos humanos, por su característica inmanente, y mencionamos a Jürgen Habermas, las infracciones, y a Kant, que menciona, ok, son infracciones que parten del individuo y su propia dignidad es inviolable. Siguiente. Llegamos al Estatuto de Roma. El Estatuto de Roma como un instrumento flexible para proteger derechos humanos. Esta es una tendencia que se está viendo en los últimos 5 o 10 años. Objetivo primordial es bueno, como instrumento flexible, es un instrumento que está abierto a la firma, 123 estados, un preámbulo, que es es una verdadera invitación a firmarlo, y es un mejor catálogo de cooperación de los estados con la Corte Penal Internacional. Abierto, como ejemplo de lo abierto que es, entre ellos, entre los artículos, se encuentra la cláusula opt-out, esto es, los países se pueden hacer parte del estatuto, pueden ingresar para determinado caso, por ejemplo, como es el tema de Ucrania, por ejemplo, ingresaron específicamente para ese caso. Opinión personal, creo que Ucrania no va a ser parte del Estatuto de Roma, ya en un rato lo vamos a ver por qué. Y eh, como ejemplo de su flexibilidad tenemos el artículo 16. Primero, hay que decir que es complementario de las jurisdicciones nacionales, esto es cuando un Estado no quiere o no puede juzgar crímenes dentro de su propio Estado. ¿Eh? Y entonces pasamos a mirar los ejemplos. El artículo 16 del Estatuto de Roma, cuando el Consejo de Seguridad puede suspender una investigación de acuerdo con el capítulo 7 de la Carta de la ONU, esto es, los actos o quebrantamientos en actos de la paz. ¿Mm? O sea, el Consejo de Seguridad puede suspender una investigación, según eso. Y la suspensión puede ser por 12 meses, esto es un año, y generalmente muchos interpretan que puede renovarse. En segundo término, el principio de complementariedad, que recién mencioné, y el que va de la mano con el artículo 53. El artículo 53 es la cláusula de los intereses de justicia. El artículo 53 es un verdadero código de procedimiento dentro de un artículo donde se denotan los criterios discrecionales de la Fiscalía del Tribunal Penal. Es una cláusula típica, es una llave típica del proceso anglosajón, donde se engloban lo que en Argentina se llaman principios de oportunidad. Esto es, en aquellos casos atendiendo la gravedad del crimen y los intereses de la víctima, y los derechos de la víctima, mejor dicho, el fiscal puede, teniendo los elementos para confirmar y para hacer un case law, esto es, tomar el caso e iniciarlo, instarlo, puede suspenderlo o no iniciarlo. En esto hay que ser muy claro. Es una cláusula por el cual, en aras de los intereses de las víctimas y en aras de la justicia de posconflicto, esto es la justicia de transición, si el fiscal así lo decide, puede perfectamente, aún teniendo los elementos para iniciar o promover o instar o llevar adelante un caso, el fiscal puede perfectamente suspenderlo. No iniciarlo, y dice en aras cuando no redunden los intereses de la justicia. ¿Pasó en Así alguna que ese es, oportunidad? se intentó usar, y se intentó usar en el caso de Kenia, en el caso del 2009, cuando se acusó a William Ruto y a dos más, un funcionario del Ministerio de Justicia, el Ministerio del Interior de Kenia, por violencia postelectoral. Y bueno, cuando se estaba por presentar, de hecho la sala de cuestiones preliminares creo que lo usó, pero después en investigación se dieron cuenta que la acusación estaba falto de pruebas. ¿Eh? En ese caso se intentó usar violencia postelectoral en Costa de Marfil, año 2009, perdón, en Kenia en 2009. Siguiente. Mm, hablamos de la persecución selectiva. Esto no me lo quería perder. En cuanto a la persecución selectiva,
yo acá tenía, acá está. La persecución selectiva, esto es, yo menciono el caso del Alic, del Tribunal Penal para la ex Yugoslavia, pero para comentarles lo que es la persecución selectiva voy a hablar dos conceptos. Uno es la responsabilidad del superior y otro es la empresa criminal conjunta. La responsabilidad del superior es una figura que ideó el Tribunal Penal para la ex Yugoslavia, en el caso Kristic, allá por el 2001. Eh, es un instituto donde tienen que darse dos o tres extremos. Uno es la relación de superior con subordinado. Dos, la omisión del superior en tomar las medidas necesarias para impedir los crímenes de los subordinados. Y tercero, el conocimiento del superior de la comisión de los crímenes. Este es el instituto de la responsabilidad del superior. Después, otra figura jurídica de los tribunales penales internacionales que también toma el Estatuto de Roma es y se utiliza es la Joint Criminal Enterprise, la empresa criminal conjunta. Esto es, tomado del caso Tadic de julio del 99, se ideó una teoría de la participación de crímenes internacionales. Esto es, debe haber un contexto colectivo, generalizado, sistemático, ¿m? Que puede obedecer a bases básicas o sistémicas, ¿eh? Pero tiene que haber tres elementos objetivos. Primero, pluralidad de personas. Segundo, un propósito común. Y tercero, la participación del acusado, ¿eh? En asistencia o en contribución o en la ejecución de ese propósito común. Bueno, y sobre la base de todo ese instituto que acabo de explicar, la Corte, y en el caso de la Lich, se habla del principio de persecución selectiva. Esto es, en una investigación se pueden investigar a 20 o 30 personas, pero el auto de acusación siempre irá sobre eh, quienes tengan mayor jerarquía o mayor responsabilidad o sean los responsables del grupo de personas. Por eso se habla del principio de selectividad o persecución selectiva, lo cual no implica una renuncia al ius persequendi de la fiscalía. Después, otro elemento de la flexibilidad está dado por las causales de justificación o exculpación. ¿Mm? Bueno, el artículo 16, que lo mencionamos hace unos minutos, sobre la persecución penal diferida en el tiempo y la no renuncia al ius puniendi. Y uno que yo agrego también es el artículo 65, inciso 4. Esto es las negociaciones en el proceso penal internacional y la víctima como sujeto negociador. ¿Qué es esto? El artículo 65.4 juega con el artículo 53, que son los criterios discrecionales de la Fiscalía, y en materia, ¿y qué pasa en el 65.4? Se mencionan en interés de la víctima o según la gravedad del crimen, se menciona la posibilidad de negociar en este sentido. El artículo menciona la declaración de admisibilidad de un hecho sin que eso implique un guilty of plea, esto es una declaración de culpa, y también menciona lo que es el guilty of plea precisamente, que una persona se declare culpable y, eh, y bueno, sea condenada pero con una pena mínima. Se utilizó hace poco en el caso Al-Mahdi, eso, pero hay una disputa entre muchos doctrinarios si la declaración de admisibilidad del hecho implica un guilty of plea, una declaración de culpa, ¿no? Y la otra parte es lo que dicen, no, directamente necesita declararse culpable para poder acceder a esta negociación. Esas son las dos posturas que se han visto y todavía se siguen viendo. Siguiente. Los fines. Perdón, Entre los Javier, fines del... antes de Sí, irnos, ¿podrías pasar la anterior, Romina? Ahí al final vos mencionás en el 65.4 sí, la víctima como nuevo sujeto negociador. exacto. ¿Podrías, antes de pasar a otro tema, elaborar un poquito más sobre esto? Claro, es decir, mencioné los dos extremos de la negociación. La declaración de admisibilidad de un caso sin que sea, sin admisión de culpabilidad. Y también están quienes dicen tiene que haber un guilty of plea, una declaración de culpa. Bueno, en el medio, las víctimas pueden contribuir al, eh, con pedidos y pueden contribuir con observaciones a la declaración de admisibilidad del hecho. ¿Eh?
eso, por eso se pone la víctima como sujeto negociador. pero no tiene No, ellos no son los principales. no tiene que estar ¿Cómo? no tiene que estar de acuerdo con la decisión de la fiscalía de aceptar o no ese cargo. Exactamente, exactamente. Es una situación bastante extraña, porque las víctimas, si bien vamos a mirar ahora en un ratito los poderes y la participación que tiene en todo el proceso de la Corte Penal, terminan decidiendo en la vereda de enfrente de la Fiscalía. Esto es, más de acuerdo con el supuesto, con el presunto eh, autor de crímenes internacionales que con el auto de acusación, digamos, ¿no? Inclina la balanza para ese lado. Pero bueno, está dentro de las facultades. Lo que yo no sé, y nunca lo he visto, y esta es una duda que tengo, es si en el caso de la víctima con observaciones, con impugnaciones y con pedidos contribuye a la declaración de admisibilidad o fuerza una declaración de admisibilidad del imputado de crímenes internacionales. No sé la fiscalía cómo tiene que comportarse en ese momento. No sé si la fiscalía está obligada a, a- si puede hacerlo, digamos, de motu propio. Eso Y es lo que también, no he visto y sí, no. y también la representación de la víctima, porque si hablamos Exactamente. de crímenes colectivos donde puede haber cientos o miles de víctimas, y evidentemente van a tener diferentes posturas, salvo que estén representados de manera única. Bueno, eso que estás mencionando, eso se vio cuando se cambió el criterio de las víctimas, cuando se amplió, teníamos unos criterios de reparación, en el caso de Bosco Ntaganda en Congo, y después cuando 2019-2020, y en el 21, a fines del 21, con la sentencia de víctimas de Dominic Ongwen, donde se establecen nuevos criterios de reparaciones, ¿no? La no overcompensation, no sobrecompensación, ¿eh? Inclusive se habla claramente de la reparación de la víctima directa, víctima indirecta, que es lo que estás mencionando vos, y se habla también de la víctima posterior. ¿Qué es esto? Que aún víctimas que no hayan participado en el proceso o no hayan sido representadas, pero forman parte de la categoría víctima indirecta, pueden pedir posteriormente una indemnización en su carácter de víctima. O sea, es algo fenomenal eso. El criterio está establecido en el caso de Dominic Ongwen, cuando Si modificó los aclarás, criterios de creo que va a ser útil para quienes están escuchando si aclarás la diferencia entre víctima directa e indirecta. víctima directa es quien directamente ha sufrido el daño. Cuando el daño de la persona cuando la persona dañada, quien reclama, es quien directamente el daño reclamado es consecuencia directa del crimen internacional. La víctima indirecta puede ser la familia de la víctima indirecta puede ser la familia de la víctima directa, puede ser la comunidad afectada, en el caso de que se trate de tribus o pequeñas aldeas, o puede ser, inclusive, se ha dicho, las personas con quienes trabajan, las personas de la aldea de, de- donde habitaba la persona de la víctima directa. ¿Mm? Ese es Eso un es verdad. concepto que trabajó muchísimo y sigue trabajando la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿En qué casos? Y desde el primero de los casos, porque en función del delito de desaparición forzada de personas, donde se discutía quiénes eran realmente las víctimas, el crimen pulpo, porque de alguna manera abarca un sinnúmero de Ujú. derechos, Sí. no solo el desaparecido, sino en algunos casos hasta desde Velázquez Rodríguez en adelante se llegó a tomar como Ajá. víctima directa algunas situaciones en donde los padres o los hijos quedaban absolutamente desamparados en función de la desaparición de la víctima directa, real, que sería el Mm. desaparecido. Y por supuesto de ahí para arriba, ascendientes, y para abajo, descendientes y colaterales como víctimas indirectas.
Mira, ya que estamos en víctimas, mencionó eh, en el caso de Entaganda con víctimas indirectas, lo que estás mencionando, y las víctimas colectivas, menciona Sánchez con Honduras del 2003, menciona Caracazo con Venezuela del 2002 Caracazo, claro, de Venezuela. y... Sí, son todas, en Claro. general, la jurisprudencia de la Corte Exacto. Interamericana se va repitiendo para consolidarse y para generar ciertos principios de derechos humanos. Por eso te digo, desde el primer fallo Velázquez Rodríguez, después hay muchas cuestiones que se siguen repitiendo, no se toman por dadas, se siguen Sí, repitiendo sí, en sí. fallos posteriores. Así se va consolidando Mm. la jurisprudencia. Sí, Una ya que estoy, cuestión, para que si, los si chicos... te iba a pedir si algunos de quienes están escuchando las relaciones, vos estás mencionando muchos casos con sus nombres, muchos de ellos africanos, otros, bueno, con Yugoslavia eslavos. Entonces, si alguno de los casos pretenden conocer bien o buscarlo para luego poder leer las circunstancias o lo decidido, al menos en el chat pregunten cuál es, así Javier vos podés anotarlos, porque por supuesto no estamos Ujú. familiarizados con los nombres de este tipo de casos, ¿no? Está muy bien, está muy bien. Quería, ya que estábamos hablando de víctimas, para cerrar el concepto, en el caso de Entaganda, el primer, digamos, los principios de las reparaciones y todo eso, que lo vamos a hablar un ratito, también menciona, bueno, Sánchez con Honduras 2003, Caracazo con Venezuela 2002, menciona el caso Garrido y Baigorria contra Argentina, ¿m? Del año 1998. Eso lo mencionan en Taganda, ¿no? Y menciona también, menciona una resolución de la Asamblea, que es la 75/174, de las reparaciones con enfoque de género inclusivo. Y es la primera vez que lo hace eso. Eso es en el caso de Onwen. Y también Velázquez Rodríguez con Honduras del 89, y cuando menciona la no sobrecompensación, menciona el caso Piersac con Bélgica de la Corte Europea de Derechos Humanos, la Cantuta con Perú del 2006, y bueno, y después menciona sus propios casos del Congo, ¿no? Germain Katanga y Luanga, pero bueno, pero vale la pena darse una vuelta por los casos, ¿eh? Yo lo recomiendo. Mm, bueno, ¿continuamos con víctimas o continuamos con esto? ¿Qué quieren seguir? ¿Seguimos con esto? ¿Sí? Bueno, vamos con esto. Bueno, estábamos en los fines del derecho penal internacional. Entre los fines del derecho penal internacional, em, a ver, tenemos un problema con las hojas acá. Em, mencionamos la promoción de la reconciliación en el posconflicto, esto es, Cassese, la doctrina de Cassese, y el mantenimiento bueno, de la paz y la seguridad internacional como bien jurídico colectivo protegido. Siguiente. Tenemos la respuesta a la necesidad de verdad y justicia expresada por víctimas y familiares, reconocer el daño y el sufrimiento causado a las víctimas, la disuasión para quienes pudieran pensar en cometer crímenes internacionales, la rehabilitación de los condenados, ¿no? Y bueno, y ahí menciono dos casos del Tribunal Penal para la Yugoslavia sobre donde mencionaron expresamente los fines de la pena, ¿no? Retribución y prevención, y en ese caso, rehabilitación de los responsables. Siguiente. Em, los principios. Esto es algo que siempre pasa de largo, pero es algo que es la llave para entender muchas cosas.
En materia de principios del derecho penal internacional se reconocen varios, ¿no?, que autorizan la jurisdicción extraterritorial, digamos. Esto es el principio de la nacionalidad o el principio de la personalidad activa, esto es actos cometidos por personas que tienen la nacionalidad del Estado en cuestión, y el principio de la personalidad pasiva, actos perpetrados contra nacionales de un Estado en cuestión. Y también el principio de protección, que son los actos que afectan la seguridad de un Estado. Siguiente. Esto, un segundito, porque me parece, hay varias de las personas que están hoy aquí que tal vez no hayan cursado penal, Javier. Entonces, para Ah, ok. establecer el principio básico, o sea, el derecho penal es básicamente territorial, es decir, la justicia, Ujú, los jueces penales juzgan aquellos crímenes cometidos dentro del territorio del Estado y en algunas situaciones, generales excepcionales, aquellos delitos que si bien principian o de alguna manera son concertados fuera del territorio estatal, producen sus efectos dentro del mismo. Ahora, cuando empezamos a hablar de crímenes internacionales o de delitos internacionales, bueno, se comienzan a elaborar otras situaciones en las cuales el juez nacional, en un ejemplo, el juez argentino, podría juzgar ujú, delitos que no han sucedido en territorio argentino y que no han tenido efectos y o que no han tenido efectos en territorio argentino. Entonces, ahí hay diferentes otros principios que son los que has explicado, Javier. Eh, ujú, para que lo vean bien, con nombre y apellido, algunas situaciones, por ejemplo, los juicios que Servini de Cubría ha llevado, los procesos que ha llevado adelante contra responsables de crímenes de lesa humanidad cometidos durante toda la etapa franquista, desde el fin de la guerra civil, desde la asunción en 1936 de Franco al poder, hasta 1997, que es cuando se celebran las elecciones, ya ujú. muerto Franco, ¿no? Un año atrás. Entonces, esas situaciones y por qué Servini, que es una jueza argentina, interviene en la investigación y eventual sanción de estos crímenes. Y bueno, en función de determinados principios. O había argentinos dentro de las víctimas, o a las víctimas les fue denegado el acceso a la justicia en España, porque hubo varias leyes de amnistía en España de los crímenes del franquismo, o los perpetradores, algunos podían tener doble nacionalidades en Argentina. Estoy repasando un poquito los Sí, sí. principios que he explicado, ¿no? Nacionalidad activa, personalidad o personalidad activa, personalidad pasiva, o el principio de protección. A todo esto se suma la llamada jurisdicción universal, que cobró notoriedad y seguramente Javier vas a hablar un poquito después con el pedido de captura de Baltasar Garzón 97-98 del dictador Pinochet. Aunque también había habido un juicio iniciado por Baltasar Garzón, también la Audiencia Nacional en España, que es un tribunal que tiene jurisdicción en todo el territorio, contra Videla también. Mm. Siguiente. Justo está en el próximo slide, está la jurisdicción universal. Mm. Cuando establece la competencia de conocer crímenes, independiente de lo que se hayan cometido, del lugar y con independencia de la nacionalidad del autor. Mm. La jurisdicción universal es la jurisdicción que está dada por la naturaleza del delito, los llamados osti humani generis. Como mencionaba el doctor Farinella, el caso Pinochet, emblemático, ¿no? Pero también hay otra serie de, por ejemplo, eh, en estos días no, a principio de año, por ejemplo, el caso de Venezuela, que está en el Tribunal Penal en estos momentos, eh, fue demandado Venezuela hace 3 meses o 4 meses en Buenos Aires, para que Argentina ejerza jurisdicción universal sobre eso. También aquí en algunos lugares de Europa, en Francia, en Inglaterra, en Alemania, se están juzgando a los llamados foreign fighters, esto es, los luchadores extranjeros europeos que se enrolaron en el Estado Islámico allá por el 2014-2015,
cuando regresan, en algunos estados, ejerciendo jurisdicción universal, se los está juzgando. ¿Eh? Quien está ejerciendo y trabajando muy bien este principio hoy por hoy es Francia. Una Mm, consulta, sí, discúlpeme, buen día. ¿Por buen qué un día. venezolano eh, denunciaría en Argentina si el gobierno argentino es tan afín con el gobierno venezolano? Yo creo que lo han denunciado. A ver, más allá de las cuestiones políticas, si uno de los, eh, eh, si en el Poder Judicial de Buenos Aires ve que hay una violación internacional de algún caso y alguna persona lo lleva hacia su competencia, yo no veo inconvenientes. O sea, una cosa es la cuestión jurídica, otra cosa es la coyuntura política. ¿Mm? En el caso de Venezuela, yo creo que se hizo en ocasión de hace un tiempo, cuando eh, creo que no, creo que la Corte Penal no quería tomar ciertos aspectos del caso de Venezuela y fueron y lo demandaron en Buenos Aires. En el caso de Venezuela pasaron varias cosas. En el caso de Venezuela, acá en el tribunal, le hago esta introducción, así le respondo la pregunta. En el caso de Venezuela, eh, se ingresó la demanda, está el juicio. ¿Qué pasa? En un momento del juicio, después de 3 años, el fiscal del tribunal va a Venezuela y firma un memorándum de entendimiento con las autoridades venezolanas para investigar el caso y para poder llevarlo adelante con un equipo local. Pasa el tiempo y la fiscalía se empieza a dar cuenta del tribunal que son todas maniobras dilatorias de Venezuela. El memorándum de entendimiento, todas las pruebas que pasan. Bueno, tal es así que la semana pasada hemos tenido audiencias y ha sucedido algo bastante extraño. Primero, una acusación muy fuerte de parte de la oficina de víctimas, ¿no? Que la defensa del Estado venezolano, eh, vos estabas ahí, vos mirabas, y vos veías que se estaba defendiendo más de la acusación de la representante de las víctimas que de la propia acusación de la fiscalía, ¿no? Teniendo en cuenta que la fiscalía tiene un memorándum de entendimiento con Venezuela. Ahora bien, ¿qué es lo que le pedía la Fiscalía a Venezuela? Y este es el carozo de la cuestión. La Fiscalía de la Corte Penal le pide a Venezuela, bueno, yo dejo de investigar ciertos aspectos de la demanda original, de los cargos originales, dejo de investigar, por ejemplo, el crimen de lesa humanidad, lo que se planteó en una audiencia, en el tercer día de audiencias, entre el defensor venezolano, Ben Emerson, y la representante de la fiscalía, porque no estaba el fiscal, se planteó lo siguiente. eh, Venezuela no estamos cometiendo crímenes de lesa humanidad. Y la representante de la fiscalía decía, sí, ustedes sí, porque tenemos pruebas desde que se han cometido crímenes de guerra con conocimiento, con aprobación y con la intención desde el mismo gobierno del jefe de Estado Maduro. Entonces le respondía la gente de la defensa de Venezuela, le decía, no, pero nosotros en el memorándum de entendimiento le dijimos a la fiscalía del tribunal que vamos a procesar a toda la gente que haya cometido ese tipo de aberraciones, de delitos, torturas en cárceles y todo eso. Y es más, presentamos en este momento, dijimos que íbamos a aportar pruebas, pero bueno, aportamos, acá están, hay 25 personas de las que ustedes mencionan, le dice, la defensa de Venezuela se lo dice a la fiscalía, tenemos 25 personas que ya están procesadas. Entonces, la fiscalía le contesta, sí, nosotros hemos demandado y eh, tenemos más o menos que hay más de 9.900 personas que tienen que estar detenidas y condenadas a esta altura. Y usted me está presentando el auto de procesamiento solamente de 25 funcionarios militares, ¿no? Superiores militares de ciertas estructuras, ¿no? Eh, Generalmente eran personas que trabajaban en estructuras carcelarias y todos esos lugares. Entonces, yo creo que, volviendo a su pregunta, esto pasó la semana pasada acá. Entonces, volviendo a su pregunta, lo que le puedo decir es,
eh, yo creo que muchos venezolanos deben impetrar demandas en determinados foros, ¿no? En este caso fue Argentina, porque no deben ver que, o deben tener miedo que la Corte Penal Internacional falle o no debe estar acogido su caso, ¿eh? O a través, o le resulta mucho más cercano el fuero, o mucho más familiar por un tema de idioma y todo eso, y de cercanía geográfica, ¿no? Yo creo eso. Ahora bien, si acogió la competencia Buenos Aires, no sé si fue Servini Curía, no sé quién fue, habrá que ver los extremos, pero la parte jurídica es esta, la parte política no le puedo hablar. ¿Mm? Sí, Fabio, ¿querés Muchas acotar algo? gracias. sí, No, por favor. la pregunta es interesante porque de alguna manera, es decir, es una pregunta práctica. Si el gobierno es afín Exacto. o tiene, o dentro de su esquema de política exterior, tiene vínculos importantes con determinado Estado, ¿por qué se elegiría Ujú. ese Estado para llevar adelante una investigación contra el otro? Si son socios de alguna manera en función de la política exterior. Ahora, la primera respuesta podría ser, bueno, pero recordemos que es una república, con lo cual la política exterior que está a cargo y diseña el Poder Ejecutivo no necesariamente tiene que ser seguida, y mucho menos de manera obligatoria, por la justicia. Eventualmente la justicia se encuentra atomizada, por lo tanto, de tantos jueces federales, muchos de ellos no tendrán una idea de política exterior similar a la que lleva adelante el gobierno y en todo caso podrán llevar adelante una investigación independiente. Pero más allá de eso, de la idea de república, Argentina tiene una tradición. Argentina es un foro que es elegido para llevar adelante esta suerte de Mm. casos provocativos contra dictadores del mundo. En ese sentido, es uno de los pocos países que ha llevado adelante precisamente casos contra estados por un lado y contra funcionarios, porque acá también tenemos que distinguir si el caso es contra el Estado, y si es contra el Estado lo que se puede reclamar es o un juicio por la verdad, y ahí tenemos el antecedente del juez Ollarvide, que primero no quiso investigar y después la Cámara le ordenó que investigue el genocidio armenio, y tenemos un caso en la justicia argentina, en un juicio por la verdad, donde se dice que el Estado turco es responsable, el Imperio Otomano, bueno, luego el Estado turco, Turquía en realidad, es responsable del genocidio de los armenios que tiene 107 años, ¿no? En 1915. O se lleva adelante un juicio contra el Estado por una reparación civil. Y eso es lo más controversial porque los estados tienen inmunidad de jurisdicción, ¿no? Y la Corte Internacional de Justicia así también lo dijo, con lo cual es bastante improbable que ese Ujú. juicio prospere. Pero también tenemos la posibilidad de demandar a los agentes y funcionarios del Estado, a un comisario, a un ministro. Y en ese caso Argentina tiene una tradición extensa, ¿no? Tenemos el caso AMIA, eh, el caso Mm. Falun Gong, donde se pidió incluso el arresto del presidente chino de ese momento. Tenemos el caso que mencionamos antes de Servini de Cubría contra una cantidad interesante que todavía no culminó, una cantidad muy interesante de funcionarios, agentes españoles, ¿no? Por las víctimas del franquismo. Incluso hace poquito tiempo, el año pasado, se extendió, porque Servini y Cubría investigaba hasta que los españoles habían votado en el 77, pero después, en función de un nuevo juicio, ese periodo se extendió, porque entre la votación del 77 y la aprobación de una nueva constitución y la vigencia de esa constitución había transcurrido un año y medio, y en ese año y medio el aparato franquista seguía con mucho poder, incluso cometiendo asesinatos y desapareciendo futuros testigos, ¿no? Entonces se amplió en Argentina ese año y medio. Entonces se tomó en cuenta también, no la muerte de Franco y las elecciones libres, sino todo un año y medio de transición durante el cual también no había democracia, no había plena democracia. Y la matanza en el 21 de Myanmar, por ejemplo, contra un Myanmar. grupo nacional, los Rohingyas, Mm. más de 1 millón de personas desplazadas, algunos hablan de cientos de miles de muertos. Otro caso tomado por la justicia argentina. En todos estos casos lo que se analiza es la responsabilidad individual de funcionarios y agentes del Estado. Y alguien
como en su momento Baltasar Garzón con Pinochet, ¿no? De España, ¿qué tiene que ver con un expresidente chileno, con un senador vitalicio chileno? Bueno, el problema, porque uno decía, bueno, ¿por qué no se podría llevar a juicio a alguien que cometió tortura, un crimen de lesa humanidad en cualquiera de sus formas? ¿Por qué? Y bueno, porque fueron funcionarios o agentes del Estado. Y en principio tienen inmunidad de jurisdicción. Es decir, en principio no se los podría demandar. Y la mayor parte de los estados no acepta la demanda, directamente no le da curso. Y Argentina sí. Entonces esta tal vez sea la explicación más razonable de por qué en Argentina se inician este tipo, que en general son las víctimas y por supuesto organizaciones internacionales defensoras de derechos humanos, como Amnesty, que está en todos lados, ¿no? En todos los juicios esto, o en la mayoría. Muchas gracias, doctor. Bueno, bueno, mencionamos, volviendo a los principios, bueno, dijimos la jurisdicción universal que estuvimos comentando recién, la prescripción, la imprescriptibilidad de los crímenes de derecho internacional, el principio, el famoso principio no hay crimen, no hay pena sin el eje, sin ley, ne bis in idem, o la imposibilidad de persecución múltiple, y según la forma de responsabilidad penal, la responsabilidad penal individual y la responsabilidad penal de los superiores, que las explicamos hace un ratito, y la cuestión de la inmunidad, que en el caso de la inmunidad de los jefes de Estado, recién estábamos comentando que en el caso de la Corte Penal Internacional, el artículo 27 la fulmina. Siguiente. Llegamos a los principios de Nuremberg. Yo quisiera esto, Fabio, ¿le pegamos una leída o querés que Eso, sigamos por el perdón, tema de la estoy Corte? interrumpiendo, te iba a interrumpir y ya te acabo de interrumpir. Adelante Sí. con esto, porque ya los están, algún amigo chileno diría, Perfecto. harto conocidos. ¿Está? Bueno, llegamos acá. Acá es donde quería llegar. Bueno, llegamos a la Corte Penal Internacional. Tenemos todo en evolución, principios de responsabilidad penal internacional, lo que venimos comentando hasta ahora. Vamos a la Corte Penal Internacional. Ese edificio que ven ahí ustedes bueno, es un edificio que tiene 2 años. La Corte Penal Internacional está compuesta según el artículo 34 del Estatuto por 4 órganos, con funciones administrativas, jurisdiccionales y persecutorias. Tenemos un presidente, 2 vicepresidentes. El presidente es un húngaro, Piotr Hofmannsky en este momento. 2 vicepresidentes. Luego tenemos los órganos que se dicen que son los órganos de la Corte stricto sensu, ¿no? La sala de primera instancia, 6 magistrados que se dividen en salas. La sala de cuestiones preliminares, 3 magistrados. La sala de apelaciones son 5 magistrados y funcionan de manera colegiada, ¿no? La sala de cuestiones, la sala de apelaciones, por eso siempre cuando hay que ir a Appeal Chambers, siempre hay que estudiar mucho porque el presidente de la Corte Penal siempre tiene que estar presente en las apelaciones. Entonces, los abogados se preparan mucho y estudian mucho enseguida. Luego tenemos la Fiscalía, conforme al artículo 42 del, del Estatuto de Roma, ¿no? Se habla que puede haber fiscales adjuntos, en estos momentos hay un solo fiscal adjunto, el fiscal es un británico, Karim Khan, el fiscal adjunto es Mamdian, y luego tenemos la Secretaría con función de registrar la Secretaría, el titular de la Secretaría es un ecuatoriano, Osvaldo Zavala Vilga, en este momento, y dentro de esa fiscalía hay varias divisiones. Una de ellas está el fiscal, los fiscales adjuntos, está la división jurisdicción, complementariedad y cooperation, esto es, digamos, maneja las relaciones externas de la fiscalía, que en cierta forma se superpone con el Departamento de Relaciones Exteriores de la Corte. También está la división de investigaciones y también está la Prosecution Division, ¿no? Hay una sección que es evidencia y lo otro que hace investigación en base a la evidencia de ese departamento. Siguiente. Siguiente. Ahí vamos.
Bueno, vamos al procedimiento. Esto es lo más jugoso. El procedimiento está en el Estatuto de Roma. Eh, Se puede iniciar un proceso por la remisión que haga un Estado parte del Estatuto de Roma. ¿Eh? Ejemplo de esto lo veníamos hablando, el caso de Venezuela. El caso de Venezuela ingresa por una remisión de un grupo de países, entre ellos Argentina, que luego en el 2021 retira de la acusación, y quedan los otros países, Uruguay. La sonrisa del doctor Farinella es es- después. Ahí eh, tenemos, pero ot- precisamente por la pregunta anterior, ahí tenemos una relación muy marcada entre política exact- exterior, cambio en política exterior y, bueno, exactamente, el Ejecutivo representa al Estado, ¿no? En las relaciones internacionales y claro, el cambio de postura en foros internacionales en relación con Venezuela. Pero esto no afecta a la justicia doméstica, interna. exacto. Exacto. Otro ejemplo de remisión fue lo que pasó ayer. Ayer hubo una remisión de 4 estados de la cuestión de Palestina al Tribunal Penal, ¿no? Sudáfrica, Djibouti, Comoros y Bolivia, creo que también. Fueron 4 países. Técnicamente, a ver, formalmente es una remisión, técnicamente la, la competencia de la Corte ya estaba abierta. La Corte Penal está investigando a Palestina desde el año 2021 por supuestos crímenes de guerra en la Gaza, en Gaza y en la Cisjordania, cometidos por supuestamente israelíes. Israel es parte del Estatuto de Roma, perdón, Palestina es parte del Estatuto de Roma, Israel no lo es, pero por eso se dice que la remisión de ayer fue de carácter formal. Van a proseguir entre esta semana que viene y la otra. Ya la ministra de Relaciones Exteriores dijo que van a demandar ellos de manera independiente eh, a Israel por la respuesta y por el exceso en su supuesta legítima defensa, que vamos a ver ahora en un rato. Y eh, bueno, eso en materia de remisión. También a la Corte Penal ingresan por remisión del Consejo de Seguridad de la ONU. Esto es, hay un ejemplo, el caso del genocidio de Darfur, Sudán, de mayo del 2005. Si bien la primera etapa se terminó, todavía se están juzgando si entre el 11 y 15 de diciembre tenemos audiencias en Chambers, en la Cámara, en un caso por crímenes de lesa humanidad y en otro por, continuando con el tema del genocidio, ya que se está juzgando a Ahmed Haroun, que es Ali Kuyayb, que es uno de los, el gobernador de una región de Darfur, Darfur, Sudán, y en otro caso que es el líder de una milicia, la milicia Yan Yawet de Sudán. En el otro, como último supuesto, el fiscal de oficio puede recibir información y conforme a a la información recibida puede pedir autorización a la sala de cuestiones preliminares que usualmente lo autoriza a ex oficio a iniciar una un proceso respecto de un caso, ¿no? El caso de Ucrania, por ejemplo. Que en el caso de Ucrania, Ucrania no es parte de la Corte Penal Internacional, pero como quedó vinculado por el caso del 2017, cuando se pidió la investigación del, del- en el caso del avión NH-17, del derribo del vuelo de Malaysian Airlines, quedó vinculado al Tratado de Roma. Me atrevo a aventurar que Ucrania no va a ser parte del Tratado de Roma, no se va a incorporar, sino que simplemente está, porque la Corte Penal en el 2014, 2015, acogió el caso de ellos, abrió la competencia, pero una vez que termine el tema con Rusia, no va a ser parte. ¿Por qué no va a ser parte? Porque Ucrania está propendiendo a un tribunal especial de agresión, ¿no? Por la invasión de Rusia en el año 22, por lo cual ellos, además hay otra cosa, ellos temen que, más allá que tenemos una orden de arresto pendiente por la Fiscalía en el caso de Ucrania, ellos lo que temen es que la Corte Penal no puede juzgar, ni puede, eh, no es oponible al derecho constitucional ucraniano la orden de arresto de Putin, ni tampoco actuaciones de la Corte Penal Internacional, porque
eso va en contra por la cuestión de la inmunidad de jurisdicción de los jefes de Estado, va en contra del derecho constitucional ucraniano. Seguimos. Entonces, de esa manera se inician los casos, ¿Ucraniano o ¿no? Por ruso? remisión de un Estado. ¿Cómo? ¿Ucraniano o ruso? Ruso. No, no, no. El Y derecho, porque, derecho constitucional ucraniano. pero la orden Ucraniano. contra Putin, No, 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 no. Lo que se superpone es, hay un conflicto. El artículo 27 de la Corte fulmina la inmunidad de los jefes de Estado. sí. ¿Cuál es el problema acá? Eh, el derecho constitucional ucraniano no permite que un tribunal internacionalizado, o un tribunal internacional, como sea, un tribunal especial, perdón, como es el de Sierra Leona, pueda juzgar y sea oponible las sentencias de ese tribunal al derecho constitucional ucraniano. Entonces, ellos lo que quieren es un tribunal internacional para el crimen de agresión. Ese es el tema. Y ellos necesitan que un tribunal internacional para el crimen de agresión pueda juzgar a Putin y otros altos mandos militares. Pero ese Te es el iba, problema del derecho constitucional ucraniano. Sí, te iba a proponer, Javier, porque por cuestiones de tiempo y bueno, y preguntas, algunas sí. mías, nos estamos quedando cortitos. ¿Por qué no pasamos ya a Ucrania y a Medio Bueno, Oriente? Porque si no vamos a perder de hablar sobre eso y me parece más interesante. Algunas de estas cuestiones ya las han au. visto, por eso te pedía, por favor. Bueno, entonces, bueno, tenemos el procedimiento de la investigación. Bueno, lo vamos a saltear todo ello. ¿Vamos a Ucrania o vamos a Palestina? Vamos a Ucrania. Ahí tenemos la imagen de Zelensky. En el caso de Ucrania, a ver, Romy, pasemos una más. En el caso de Ucrania, la competencia. Ucrania cuando ingresa un caso, recién hemos visto que los casos ingresan por remisión de un Estado, ¿Hasta qué hora tenemos, Fabio? Habíamos propuesto 11:15 terminar con tu exposición y abrir Ok, una etapa de preguntas sobre lo que has comentado. Así que perfecto, perfecto. Según el Estatuto de Roma, cuando ingresa un caso, como recién lo vimos, sea por el Estado, sea de oficio por el fiscal, o sea por remisión del Consejo de Seguridad, se hace un examen de competencia y uno de jurisdicción. Algunos denominan examen de jurisdicción. Lo primero que se hace técnicamente es saber, ¿se cometió alguno de los delitos de los artículos 6 a 8, 5 a 8? Bueno, si se cometió, se hace un examen de admisibilidad. Bueno, una vez que es competente, sea porque es el Estado parte, o sea que lo remitió el Consejo de Seguridad, el caso ingresa. Si es, bueno, está mencionado ahí con la jurisdicción. Siguiente. Luego tenemos el examen preliminar. Del examen preliminar, tanto de competencia, pasa a la investigación. El proceso del examen preliminar se divide en dos etapas. El preliminar y la investigación formal. Luego que hay indicios suficientes. Si el caso se abre es porque hay indicios suficientes y porque ya se hizo. De hecho, se dice que el examen preliminar del preliminar lo hace la sala de cuestiones preliminares cuando autoriza al fiscal a la investigación. Entonces, una vez que hay indicios suficientes, se abre la investigación formal sobre crímenes cometidos en Ucrania, pero se dejan fuera de los crímenes el crimen de genocidio y de agresión, porque este último solo lo puede ejercer la jurisdicción, la Corte Penal Internacional, si el Consejo de Seguridad de la ONU lo remite la situación o si tanto el Estado agresor como la víctima son Estados partes. Ahora bien, como escribía en el slide, lo necesario es obtener las pruebas en el lugar y la colaboración de los intervinientes para concretar e individualizar las posibles imputaciones, ¿m? Y formular los cargos. Siguiente. Acá está el tema de la inmunidad de Putin. Antes de ingresar a hablar del tema de la inmunidad, quiero mencionar lo siguiente. Luego que se hizo el examen preliminar y se procede a la apertura formal. Aquí se realizó lo que se llama la Conferencia de Responsabilidad de la Accountability de Ucrania, ¿no? Y se tomaron ciertas medidas a la velocidad del rayo de luz.
Esto es, eh, mientras Ucrania insistía en el Tribunal Especial para la Agresión, lo que la gente del Tribunal Penal y gente de ONU propusieron es organizar en el edificio de Eurojust, organizar un centro de enjuiciamiento especial para el crimen de agresión. Esto es, un lugar que funciona en el edificio de Eurojust, aquí en el Distrito Internacional, en, en Scheveningen, un lugar donde se proceda al collecting data, esto es, a colectar la prueba, a recopilar toda la información y conservar toda la prueba hasta tanto ese tribunal de agresión que pide Rusia, que pide Ucrania, perdón, sea puesto en marcha. Entonces, lo que se está haciendo ahora, se hizo un acuerdo con la Unión Europea, otro acuerdo también con Estados Unidos, de hecho, ese centro de enjuiciamiento para la persecución del tribunal, para la persecución de los crímenes, del crimen de agresión se llama, ese llamado ICPA, ese ICPA funciona, inclusive hay 3 fiscales, de los cuales uno de los fiscales es una fiscal norteamericana, Jessica Kemp. ¿Qué estamos viendo? Este caso ha servido como un nexo para mejorar las opciones de cooperación con Estados Unidos, que no es parte de la Corte Penal Internacional. De hecho, se piensa que puede llegar a ratificar el Estatuto de Roma, pero también se piensa que lo hacen con el interés de, enfrente está la Federación Rusa. Así que, pero hasta ahora eso es lo que tenemos en materia de investigaciones. Como consecuencia de la investigación, el 3 de marzo pasado devino una orden de detención, ya casi un año, en el mes de marzo que viene, contra Vladimir Putin y contra su comisaria de derechos del niño, basado en el traslado forzoso de los niños de un país a otro y basado eh, bueno, si uno lee la orden de arresto, se ve los convenios de Ginebra, ¿no? Entonces, la Corte Penal Internacional está con la orden de arresto, ahora hablaremos de la inmunidad, pero también tengamos que decir que la Corte Internacional de Justicia, hay un juego a dos bandas de la estrategia legal de Ucrania, esto es, en la Corte Internacional de Justicia y en la Corte Penal Internacional. En la Corte Internacional de Justicia demandaron en marzo del año pasado a la Federación Rusa por alegación de la violación de la Convención para la Prevención y Sanción del Delito de Genocidio. ¿eh? Prevención y sanción del delito de genocidio. Y en el mes de abril ellos ya obtuvieron medidas previsionales, medidas preliminares, que son medidas cautelares en el foro internacional, entre las cuales en abril del año pasado se dispone un cese de fuego, que todavía lo estamos esperando que lo pueda cumplir. Volviendo a la Corte Penal Internacional, tenemos una orden de arresto contra un jefe de Estado. El artículo 27 termina contra las inmunidades, fulmina la inmunidad de los jefes de Estado, pero la inmunidad, tenemos que decir que la inmunidad de un jefe de Estado es la inmunidad personal, se divide la inmunidad personal, que es la que pertinente en este caso, solo se acogen los representantes del Estado, se experimenta una restricción a relaciones verticales, esto es la del Estado con la Corte Penal Internacional. Luego tenemos la inmunidad funcional para acciones oficiales, esto es, está restringida en el caso de los crímenes internacionales. Aquí Putin, muchos dicen que estaría protegido, mientras que en lo anterior no podría invocar inmunidad. Siguiente. ¿Qué pasa con los deberes de cooperación? Del artículo 92 y subsiguientes hay un verdadero. Primero, el preámbulo de la Corte Penal Internacional establece que los Estados partes tienen la obligación de cooperar con la Corte, más aún en el caso que haya una orden de arresto contra una persona. Por eso se hablaba qué pasaba si Putin iba hace 3 meses a Brasil y después iba a Argentina. ¿Qué pasaba si Argentina tenía que... Argentina técnicamente estaba obligada por el preámbulo, simplemente por ser parte del Estatuto de Roma y por el preámbulo está obligada, tiene un deber de cooperación con la Corte, porque simplemente no era detenerlo porque Argentina crea o haya un caso abierto en Buenos Aires contra Putin por jurisdicción universal. Argentina simplemente lo que tenía que hacer era ejecutar, si Putin iba a Buenos Aires, era ejecutar la orden de detención de la Corte. Lo mismo pasaba si hubiera asistido a la cumbre de BRICS en Sudáfrica.
Putin. Sudáfrica también, que entre otros, Sudáfrica es uno de los países que ayer demandó a Palestina. Sudáfrica también tiene la obligación de cooperar con la Corte. Entonces, eh, tenemos que decir que la obligación es para los Estados partes, aunque también se extiende a los otros países que no son parte, si se han sometido a la competencia y están obligados a cooperar. De lo contrario, solo pueden estar obligados a cooperar en base a otros tratados, como es el caso de la Convención del Genocidio. Bueno, aquí se abre la pregunta, ¿qué sucede si, por ejemplo, la orden de arresto tiene base en los convenios de Ginebra del 49? Bueno, todos los países miembros del Convenio de Ginebra están obligados a cooperar con la Corte, por más que no sean miembros de la Corte. Esa es una pregunta. Siguiente. Y esto es lo importante. ¿Qué pasa si hay una tensión entre la inmunidad del Estado y el deber de cooperación? La Sala de Apelaciones de la Corte parte de que no puede derivarse del derecho internacional ninguna inmunidad del Estado frente a un tribunal internacional, cosa que se aplica tanto en relaciones verticales como en las horizontales. En caso de una orden de detención de la Corte, los Estados no actúan de manera autónoma. Sin embargo, el tema es lo que venimos hablando, es difícil conciliar con la práctica estatal porque se adhiere a la inmunidad del Estado. En definitiva, según la Sala de Apelaciones, Putin no se puede amparar en la inmunidad porque en el caso de orden de detención, esta debería ser ejecutado por los estados parte de la Corte y los que no siendo parte están eventualmente autorizados. ¿Mm? Fabio, ¿querés comentar algo de esto? ¿O pasamos a Palestina? No, vamos con Palestina porque ya es un tema aparte, el de la inmunidad Bueno, y las situaciones. Daría para mucho perfecto. y salvo que haya alguna pregunta concreta, me parece mejor. A ver, voy a mirar en el chat. ¿Hay alguna pregunta o no? A ver. Yo creo que Romina está mirando, hasta ahora no. Ok, ok. No. Bueno, vamos al tema de Palestina. En materia de Palestina, ¿qué puede hacer la CPI? Yo puse. En la siguiente, Romy. A ver, el tema de Palestina es el siguiente. El 7 de octubre de este año hay un ataque terrorista de Hamas contra el Estado de Israel. Grupo terrorista que ataca un Estado soberano. ¿Qué puede hacer la CPI? Puede investigar el ataque desde la... Palestina es parte de la Corte Penal Internacional, Israel no es parte de la Corte Penal Internacional. La Corte Penal viene investigando a Palestina sobre supuestos crímenes de guerra, como lo mencionamos hace un rato, viene investigando desde el año 21 crímenes de guerra en la Franja de Gaza y en la Cisjordania sobre presuntos israelíes. ¿Qué pasa? Luego del ataque de Israel, hay una reacción, luego del ataque de Palestina, de Hamas, perdón, hay una reacción de Israel. Entonces lo que se debate ¿es una legítima defensa o es una represalia? ¿Es una legítima defensa o ya pasó a una contraofensiva? Siguiente. La legítima defensa. La legítima defensa, acá entran en juego varios elementos, entre ellos la Carta de la ONU, la jurisprudencia del Tribunal Penal para la ex Yugoslavia. El principio de proporcionalidad es el que rige la legítima defensa de los estados. Tengamos en cuenta que acá fue atacado por un grupo terrorista, un estado soberano, eh, y hay legítima defensa, sí. La Carta de la ONU le asiste el derecho al Estado de Israel de defenderse, pero en miras el principio de proporcionalidad, y yo lo puse ahí, debe mirarse en cuanto a los medios y en cuanto a los fines, esto es, en cuanto a la intensidad y en cuanto a identificar los objetivos civiles y militares. Una legítima defensa se tiene que circunscribir, en este caso, a repeler una agresión y a recuperar sus rehenes o personas o connacionales secuestrados. Yo lo que veo que por incapacidad o por falta de voluntad del Estado de Israel, esto no ha sucedido y eh, creo, a mi parecer, y esto lo digo en carácter personal, creo que hay varios crímenes de guerra y casi un genocidio, un principio de genocidio puede estar cometiéndose en cuanto no es normal eh, atacar un convoy de 6 ambulancias, no es normal atacar hospitales, bienes civiles,
no es normal un ataque indiscriminado en una legítima defensa. ¿M? Y ahí cité dos casos. Uno es el caso de Milan Martic y otro es el caso Galic del Tribunal para la ex Yugoslavia. En ambos casos, uno el de Milan Martic, que era un comandante serbio, fue atacado, hubo fuego indiscriminado por fuerzas croatas en una zona residencial donde supuestamente se creía que él estaba viviendo. Entonces bombardearon, bueno, la sala de primera instancia del Tribunal para la Yugoslavia dijo que en ese caso hubo riesgo excesivo porque había riesgo excesivo hubo en relación a la ventaja militar prevista. Y luego en el caso de Galic, fue un bombardeo indiscriminado que incluso alcanza a un partido de fútbol que se estaban jugando en Croacia y terminaron todos muertos por buscar a una sola persona. Entonces, estos precedentes, y hay más, creo que hay 6 más, son los que se van a aplicar para el caso de que seguramente se va a juzgar la reacción y la legítima defensa supuesta de Israel, que a mi parecer, como mínimo, son crímenes de guerra. Otros ya están hablando de una limpieza étnica. Tengamos en cuenta, se habla de 11.000, 12.000 víctimas en un mes, creo que son la cantidad de víctimas que lleva en un año el conflicto de Ucrania con Rusia. En un mes, Javier, Em, sí, ay, dieron datos oficiales sí, hace una semana y teníamos un total de víctimas en territorio palestino de 10.000 víctimas, entre ellos 7.000, o sea, el grupo más vulnerable, niños y mujeres, eran equivalentes a 7.000 ese es el víctimas, tema. ¿no? De las 10. Así que sí, justamente es Ese es un el punto tema. que abordamos mucho en clase justamente por estas circunstancias, ¿no? El rol del derecho internacional humanitario, cada uno de los principios Exacto. establecidos en los convenios de Ginebra, y a partir de allí, bueno, justamente lo que vos indicás, el principio de proporcionalidad y cómo se dan todas estas circunstancias, ni hablar de lo que fue el bombardeo del hospital, que fue uno de los ejemplos más grandes que se dio en este marco, ¿no? Durante lo que vemos en los medios de comunicación del conflicto. Exacto. Yo lo que estoy observando y me atrevo a aseverarlo, yo creo que va a ser juzgado por genocidio. Y lo voy a decir por lo siguiente. Yo le mencioné a Fabio ayer la posición del jueves el Parlamento holandés, el Senado holandés, iba a hacer una posición y fijó una posición ayer, la cual la va a girar la semana que viene al Tribunal Penal. Y uno de los profesores que Fabio lo conoce menciona en su draft este, que aquí, o sea, está bien todo lo de la legítima defensa, todo el jus in bello, jus ad bellum, el derecho internacional humanitario, bueno, todo eso fue violado, los convenios de Ginebra fueron desterrados, y hay algo, eh, es como que la legítima defensa se agotó en un principio y están tomando represalias de una manera indiscriminada. Y ante los ataques indiscriminados, lo que dice la posición del Reino de Holanda, que es pública, creo que la publicaron ayer a la noche o esta mañana, ya no se está hablando, o sea, una cosa es medir digamos, los alcances que el derecho internacional le puede dar al derecho internacional humanitario en caso de legítima defensa. Y otra cosa es que el derecho internacional pueda avalar un ataque militar como el que estamos mirando, pero no ya en caso de legítima defensa. Lo que se está viendo es una reocupación de Gaza con la Cisjordania por la vía militar y no puede ser avalado por el derecho internacional. Y también lo que dice estamos asistiendo y tiene que tomarse en cuenta el principio de indivisibilidad del derecho internacional, en este caso. Así que creo que estamos asistiendo bueno, también ahí puse comisión de investigación de la ONU. Al sábado pasado había 100 trabajadores de Naciones Unidas víctimas del fuego cruzado y todo eso. Y si pasamos a la siguiente, Romina, la otra. Yo lo que... No, no, eso. Yo creo que puede ser perfectamente demandado por un genocidio de Israel. El punto es que seguramente eh,
la pregunta obligada va a ser, ok, ¿se puede demandar a una potencia que en el Consejo de Seguridad con poder de veto va a estar avalado por Estados Unidos? Sí, se la puede demandar por genocidio. Ahora bien, ¿qué es lo que tendría qué es lo que tendría que probar la Fiscalía? Puse OTP, Office of the Prosecutor, debería probar la intención en la dirección y el control de Israel en las decisiones de cometer el delito internacional. Por lo que tengo entendido, lo que dicen algunos colegas, algunos compañeros, por declaraciones, por trato referentes al trato deshumanizante, como refieren ellos al tema de Palestina, y eso se estaría probando o se estaría empezando a probar. Otra de las cosas es la falta de cooperación con el Tribunal Penal. Hemos visto hace 3 semanas unas declaraciones del fiscal que llega al cross-border, a la frontera en Rafah, del lado egipcio hablando, porque no lo dejaron entrar a Israel. Ni a él ni a todo un equipo del Tribunal Penal que había ido hace 3 semanas. Así que, si pasamos a la próxima, yo creo que el lugar donde, bueno, esto ya es lo que venimos conversando, el argumento, yo creo que el lugar indicado en este momento para llevar a Israel sería la Corte Internacional de Justicia por la Convención del Genocidio, que obliga primero a todos los estados a prevenir el genocidio, ¿no? No prevenir el genocidio genera responsabilidad internacional de todos los estados miembros y todos los estados, esto sería erga omnes, en los términos de la Convención de Viena del 69, y si vamos a la última, la próxima, ahí tenemos los antecedentes. El caso de Bosnia-Herzegovina contra Serbia del 2007, el caso que mencionó Fabio hace un rato, cambia con Myanmar por el genocidio de los Rohingya del 19 o 20, es en el 20, no es en el 19, y las medidas provisionales que la Corte le otorga a Ucrania con la Federación Rusa en abril del 22. Yo creo que la probabilidad de éxito contra Israel por el genocidio en la Corte Internacional de Justicia está garantizada. Y más aún si vemos, bueno, yo he visto un summarize ayer por otro tema, de Países Bajos y Canadá contra Siria, por violación de la Convención de la Tortura. Yo creo que podemos hablar, como alguna vez mencionó el doctor Eduardo Hoff, podemos hablar de la Corte Internacional de Justicia como un verdadero Tribunal Internacional de Derechos Humanos. Así que eso. Por mi parte, hasta aquí la exposición. Lo que observo, yo sugiero, la Corte Internacional de Justicia en estos momentos tiene más probabilidad de éxito que ir a la Corte Penal, en lo cual todo se va a reducir a una cuestión de prueba, pese a que hay una andanada de presentaciones de estados por el supuesto genocidio en la reacción militar, por así llamarlo, a lo que algunos llaman legítima defensa y otros llaman ofensiva militar de Israel, ¿no? Así que nada. Bueno, quedamos abiertos a las preguntas entonces. Respecto de, ¿Sí? de un slide, 4 o 5 slides, el primero que, que se vio, Mm, eh, ahí mencionabas el ataque de Hamas. ¿Hubo algún sí. tipo de acción en la CPI respecto del ataque de Hamas y la responsabilidad? Sí, creo que hay una presentación de víctimas israelíes. Creo que hay 11 familias israelíes que se constituyeron en víctimas por el ataque de Hamas del 7 de octubre. Eso, Pero eso no del todavía, Estado de eso sí ya Israel. está. No, 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 son familias israelíes en su nombre, eh, en carácter de particulares, que ingresaron, son 11, son 8 personas representando 11 personas eh, en carácter de víctimas por el ataque de Hamas. Eso es lo que hay hasta ahora, Ahí, ¿no? ahí Además de las saldrían presentaciones que... algunas cuestiones interesantes porque hubo otras investigaciones que involucraron a grupos terroristas, Mm. que recuerdes. Si hubo otras que yo recuerde que involucraron a grupos terroristas, Sí, eh, a ver, porque si no sería la primera no, contra una organización terrorista, yo creo que es la primera. Lo que sí, a ver, pero hay que ver, lo curioso va a ser
yo no sé si va a ser, eh, si la Corte se puede poner a investigar un ataque terrorista. Yo creo que lo curioso va a ser si la Corte, cómo va a tomar la Corte, si lo va a asimilar al grupo Hamas a una facción beligerante, porque eso sí lo ha hecho. En Congo 1, creo que cuando fue lo de Lubanga, ahí se juzgaba también a una facción de Sí, sí, es insurgentes. una organización política. Exactamente. A ver, las matanzas de Lituri en Uganda, en el primer caso, donde estaba Joseph Kony y todo eso, no lo recuerdo si fue así. Pero en el caso, en el segundo, de Congo, en el caso de Germain Katanga también hubo facciones insurgentes o grupos beligerantes, no sé cómo lo denominan, Porque eventualmente pero la presentación de las víctimas israelíes tienden a buscar lo que sería normal frente a este tipo de ataques, que es justicia, un castigo para los exacto. responsables de manera civilizada. Sí, eso. Lo que no sé es cómo va a ser catalogado por la Corte, en este sentido, el ataque de Hamas. Si fue un crimen de lesa humanidad, si fue un genocidio o si un crimen de guerra, no creo que lo pongan. No creo que sea un crimen de guerra. Y, El tema que, sí, eventualmente, si se admitiera, habría que investigarlo. Y si se investiga los crímenes de Hamas en territorio israelí, se precisaría la, la colaboración del Estado de Israel. Y si es normal, ¿no? Y si te Israel, agrego, pero si Israel colaborara, esto no podría ah, tomarse como una suerte de aceptación de la jurisdicción de la Corte Penal en este caso para luego investigar sus propios crímenes. exactamente, no solamente está aceptando jurisdicción, sino que está brindando aquiescencia, Fabio. Y si Y no, además, no estaría ya- protegiendo a sus propios ciudadanos, víctimas del atentado. es que todo este razonamiento que estás mencionando es lo que tendría que hacer. Es lo más lógico que tendría que hacer. Así que yo lo que le agregaría es que también el mismo Estado de Israel tendría que demandar, o no sé si demandar, pero sí iniciar acciones contra Qatar, porque los líderes de Hamas viven en Qatar. ¿Eh? Y quienes asisten económicamente o financian al grupo terrorista Hamas están en Qatar y no hay ninguna acción en el planeta contra Qatar desde Israel. O sea, no es un perro que se está mordiendo la cola, pero es algo muy parecido, ¿o no? No sé si hay alguna pregunta que tengan sobre cualquiera de las cuestiones que Javier ha ido desgranando a lo largo de la hora. 11:30, estamos. ¿Ah? Y 27. ¿Mm? Bueno, si no la hay, muchísimas gracias, Javier, por tu tiempo, Romina, por el acompañamiento, y a todos los Muchas que han gracias, estado Romina, por esta pasar. mañana con nosotros. Esperemos que sigas disfrutando de la lluvia torrencial, Javier. Bueno, y ustedes del verano, de Hace- ese verano de 25 Se grados, nubló 30 un grados que poco hay, ¿o que acá. no hay? Así que voy a